Bienvenidos y bienvenidas a la clase de matemática. El objetivo de hoy es analizar información en distintos tipos de gráficos. Toma atención. Primero que todo, repasamos el contenido de matemática visto en la clase anterior. ¿Qué es la estadística? La estadística es parte de las matemáticas que se encarga de recoger, tabular, presentar y analizar información a través de un estudio estadístico. Estudio estadístico. El estudio estadístico estará dirigido a un grupo específico de personas, los cuales se denominan población. La población considera a todas las personas involucradas en un estudio estadístico, por ende se entiende como el conjunto universo, el cual en muchas ocasiones es un número de personas de gran magnitud. Por ende, es imposible aplicar el instrumento de investigación a cada integrante de la población, por lo cual se crea una muestra, que es una parte pequeña pero representativa de la población y esta debe ser seleccionada al azar. Una vez definido nuestro estudio estadístico, debemos clasificar nuestro objetivo en las variables. Existen dos tipos de variables, que son las problemáticas de la vida cotidiana que podemos analizar a través de la estadística. Las variables se clasifican en dos tipos, variables cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas por su cuenta se dividen en dos, cuantitativas discretas y cuantitativas continuas. Las cuantitativas discretas son todas aquellas problemáticas que se pueden enumerar con un número entero, ya sea como número de hermanos, número de mascotas, número de lápices, número de videojuegos, entre otros. Las variables cuantitativas continuas son aquellas que se pueden contabilizar con sentido lógico matemático, pero que tiene cabida un número decimal. Por ejemplo, las capacidades, los litros, las precipitaciones, los kilómetros, entre otros. Como les dije anteriormente, una vez definido nuestro estudio estadístico, debemos clasificar nuestro objetivo en variables, ya sean cuantitativas o cualitativas. En este caso, analizaremos las variables cualitativas, que son aquellas problemáticas que se relacionan a un concepto. No pueden ser enumeradas o representadas a través de un número. Estamos hablando de aquellas problemáticas que tienen que ver con las cualidades, los gustos, las preferencias, las opiniones, entre otros. Una vez aplicado nuestro estudio estadístico, entonces debemos recolectar la información o los datos. Debemos tabularlos, ordenarlos y, lo más importante, analizarlos. Para analizar la información recolectada, usaremos las medidas de tendencia central, que son un número que hace una representación general de la población de estudio, sin caer en los extremos superiores o inferiores. Son datos que los representan a todos desde una perspectiva general. Las tres medidas de tendencia central son la moda, que es el dato que tiene mayor frecuencia absoluta, o en palabras sencillas, es el dato que más se repite. La mediana es el dato central, el dato que está en el medio, el dato que divide al conjunto de información en dos partes iguales. Y la media aritmética, o más conocida como el promedio. Con la información recolectada de nuestro estudio estadístico, también podemos analizarla y presentarla a través de distintos tipos de gráficos. Esto genera que la población de estudio tenga un acercamiento hacia la información que entregará el estudio. También sirve para comprender los datos o las conclusiones obtenidas de manera mucho más sencilla y de forma visual. Análisis de información en distintos tipos de gráficos. Para comenzar esta nueva unidad, los invito a ver con atención el siguiente video explicativo. Toma atención.
using Powtoon. Comenzaremos aprendiendo sobre los gráficos circulares. Toma atención. ¿Para qué sirven los gráficos circulares? Los gráficos circulares o de sectores o gráfico de torta, como se conocen en el sistema educativo, muestran porcentajes y proporciones. Su uso radica en su potencial comparativo. Esto quiere decir que son particularmente para comparar. ¿Qué vamos a comparar? Las partes de un todo, ya sean sistemas, grupos o conjunto de datos. ¿Cuáles son las características de un gráfico circular? Un gráfico circular representa solamente a una variable. Las variables representadas pueden ser cualitativas o cuantitativas. A cada categoría o cualidad de la variable representada le pertenece un sector proporcional en el gráfico. La unión de todos los sectores forman un círculo completo. La suma de los valores de cada uno de los sectores resulta en el total de datos recolectados o en el total de personas encuestadas. Gráfico circular, página 32 y 33. Interpreta la información del gráfico circular. Para ello responde cada pregunta. A continuación, se representa la cantidad de días que sale a clase un grupo de alumnos de la escuela Todos Aprenden. 17% Carmen, 30% de asistencia para Miguel, 8% de asistencia para María, 25% de asistencia para Julia y 20% para Luis. Pregunta A. ¿Qué representa el gráfico circular? El gráfico circular representa la cantidad de días que sale un grupo de alumnos a clases. Esto está representado a través de porcentajes. Gráfico circular, página 32 y 33. Pregunta B. ¿Qué información representa el 25%? El 25% en este gráfico representa a los días que Julia asistió a clases. Gráfico circular, ejemplo, página 32 y 33. Pregunta C. ¿Qué representa el sector del gráfico de mayor área? La mayor área de este gráfico circular representa los días del estudiante que asistió más veces a clases. En este caso, corresponden a los días que fue a clases Miguel. Gráfico circular, página 32 y 33. Pregunta D. ¿Cuántos días salió a clases Miguel? En este problema no se entrega la cantidad numérica de los días que los estudiantes asistieron a clase. Por ende, para responder esta pregunta, solo debemos decir que Miguel asistió a clases un 30%. Gráfico circular, página 32 y 33. Obtén 3 conclusiones a partir del gráfico. Esta es la parte más interesante e importante del análisis de un gráfico. Generar conclusiones a partir de la información que éste me entrega. Recordamos que este gráfico nos entrega en porcentajes la asistencia a clases de un grupo de alumnos. Podemos concluir en base a la información que María fue quien asistió menos veces a clases, ya que solamente tiene un 8% de asistencia. Segunda conclusión, podemos decir que Miguel fue quien asistió más veces a clases, ya que tiene el porcentaje más alto de todos los estudiantes. Gana con un 30% su asistencia. Conclusión 3. Podemos concluir que entre Luis y Miguel completan el 50% de asistencia a clases.
Gráfico de puntos. ¿Qué son los gráficos de puntos? Son una representación gráfica de los datos donde se señala a cada uno de ellos mediante puntos localizados a lo largo de una recta numérica. Este es un tipo de gráfico que solo contiene un eje para graficar y es un eje horizontal que debe tener una escala cuantitativa. ¿Qué muestran los gráficos de puntos? Este tipo de gráfico muestra la acumulación de datos, cuántos datos se repiten de la variable y también muestra la dispersión de los mismos. Esto quiere decir que muestra la diversidad de datos que puede tener un estudio. Ojo con esta información. Este tipo de gráfico, el gráfico de punto o diagrama de punto, solo se utiliza en estudios cuantitativos. No es utilizable en estudios cualitativos. Recordamos entonces que muestran los gráficos, muestran la acumulación de datos y la dispersión de estos. Quiere decir la diversidad de la información que recolectamos con nuestro estudio estadístico. Gráfico de puntos, ejemplo, página 37 y 38. Aquí pueden observar un gráfico de puntos en el cual queda representada la acumulación de datos y la dispersión de estos. Recuerden que este tipo de gráficos solo contiene un eje para graficar y este es de manera horizontal y debe contener una escala cuantitativa, o sea, una escala numérica. Ejemplo 1. La siguiente gráfica representa o refleja los pulsos expresados en pulsaciones por minuto de un grupo de estudiantes. ¿Qué quiere decir? En este estudio se graficaron las pulsaciones por minuto de un grupo de estudiantes de un colegio X. Por ejemplo, hay 2 estudiantes que tienen 56 pulsaciones por minuto. Por ejemplo, hay 6 estudiantes que tienen 68 pulsaciones por minuto. Otro ejemplo de esta dispersión de datos es que hay un estudiante que tiene 92 pulsaciones por minuto. Vamos a las preguntas. Pregunta A. ¿Cuántos estudiantes fueron encuestados? Para responder esta pregunta debes contar cada uno de los puntos que están graficados, ya que cada uno de ellos equivale a un estudiante. Si realizamos la contabilización de los puntos, podremos responder con exactitud. En este estudio se encuestaron a 30 estudiantes. Gráfico de puntos, página 37 y 38. 1. La siguiente gráfica representa los pulsos expresados en pulsaciones por minuto de un grupo de estudiantes. Pregunta B. ¿Cuántas pulsaciones tiene el mayor número de estudiantes? Para responder esta pregunta debes observar en dónde está la mayor acumulación de puntos, o sea, en dónde están la mayoría de los puntos acumulados. Si observamos con atención entonces, la mayoría de los estudiantes tiene 68 pulsaciones por minuto. Gráfico de puntos, ejemplo página 37 y 38, pregunta C. ¿Cuál de los estadígrafos de tendencia central se relaciona con esta información? A esta pregunta debemos asociarle lo que vimos la clase anterior, las medidas de tendencia central. Por ende, por ser un estudio cuantitativo, le podemos asociar las 3 medidas de tendencia central, ya sea la moda, la mediana o la media aritmética. Gráfico de puntos, ejemplo 37 y 38, pregunta D.
¿Cuántos estudiantes registraron 76 pulsaciones por minuto? Para esto debes ubicarte en la recta numérica, buscar las 76 pulsaciones por minuto y contar cuántos puntitos están acumulados en esa variable. Si observamos con atención, la respuesta a esta pregunta es 4 estudiantes registraron 76 pulsaciones por minuto. Gráfico de puntos, página 37 y 38. Pregunta E. Calcula la mediana e interprétala. Recuerda que la mediana es el dato central del conjunto de información. Para calcular la mediana debes ordenar los datos de menor a mayor, pero en este gráfico ya están ordenados. Recuerda dejar la misma cantidad de datos tanto a la izquierda como a la derecha del conjunto de información. En esta oportunidad tenemos un conjunto de datos que es par. Tenemos 30 datos. En esta oportunidad quedarán dos datos centrales que debemos promediar. Eliminamos un dato a la derecha, uno a la izquierda, uno a la derecha, uno a la izquierda y así seguimos sucesivamente con cada uno de los datos hasta encontrar los dos centrales. En esta oportunidad quedan 72 y 72, que sumados dan 144, dividido en 2 queda nuevamente en 72. Por ende, la mediana de este ejercicio es 72 pulsaciones por minuto. Interpreta este dato. ¿Qué quiere decir la mediana? Que nos marca el punto central sobre lo que está bajo las 72 pulsaciones y lo que está sobre las 72 pulsaciones. Por ende, podemos decir que existen 3 estudiantes con menos de 72 pulsaciones por minuto y que existen 12 estudiantes con más de 72 pulsaciones por minuto. Este es el cálculo de la mediana en el gráfico de puntos. Gráfico de puntos, página 37 y 38, pregunta F. Calcula la media aritmética e interprétala. Recuerda que la media aritmética se conoce también como el promedio. ¿Cómo calculábamos el promedio? Sumando todos los datos y dividiéndolo en la cantidad de estos. En esta oportunidad tendremos que sumar 56 más 56, 60 más 60, 3 veces 64, 6 veces 68 y así sucesivamente. Si realizamos la suma completa de estos datos, da un total de 1785, lo cual debe ser dividido en la cantidad de datos que ya anteriormente descubrimos. En esta oportunidad son 30 datos, por ende llevaremos a cabo la división de 1785 dividido en 30, obteniendo como cociente o resultado 59,5. E interpretamos este dato. La palabra clave para interpretar la media aritmética es promedio. Por ende podemos decir, en promedio, los estudiantes tienen 60 pulsaciones por minuto aproximadamente. Gráfico de líneas. ¿Qué son y para qué sirven los gráficos de línea? Los gráficos de línea son una unión de frecuencias a través de líneas poligonales y sirven para mostrar tendencias o cambios a lo largo del tiempo, mostrando una serie de puntos de datos conectados por líneas rectas. Se puede mostrar una o más variables en un gráfico de líneas. Gráfico de líneas, ejemplo. El siguiente gráfico de líneas muestra la temperatura diaria en una ciudad a lo largo de los 7 días de una semana. Responde las preguntas. 1. ¿Qué día hizo menos frío? Para responder esta pregunta debes observar las dos variables del gráfico, día y temperatura. Busca la temperatura más baja del gráfico, que en esta oportunidad es menos 4 grados Celsius. Identifica los días que marcan esa temperatura y responde la pregunta. ¿Qué día hizo menos frío? Los días que hicieron menos frío son el día 1 y 2.
Gráfico de líneas, ejemplo. Pregunta 2. La mayoría de los días las temperaturas fue bajo cero o sobre cero. Observa con atención las variables que se contraponen en el gráfico, día versus temperatura. Efectivamente, podemos afirmar que la mayoría de los días hubieron temperaturas bajo cero, ya que desde el día 1 hasta el día 5 las temperaturas variaron entre los menos 4 grados y los menos 1 grados Celsius. La semana cuenta de 7 días, por ende si 5 de ellos fueron temperaturas bajo cero, podemos decir que la mayoría de los días de la semana fueron temperaturas muy gélidas, bajo los 0 grados Celsius. Gráfico de líneas. No te pierdas la clase en vivo del día lunes 2 de noviembre, ya que en ella enseñaré cómo construir prácticamente un gráfico de líneas simple y un gráfico de líneas dobles. No te lo pierdas. Actividad. Debes trabajar desde la página 28 hasta la página 45 de tu módulo de matemáticas del tercer trimestre, pero solo debes subir a la plataforma de aula virtual las páginas 40 y 45. Observa con atención la clase grabada de hoy, ya que en ella se encuentran resueltas varias de estas páginas. Durante la clase en vivo del día lunes 2 de noviembre a las 16:10 horas trabajaremos en conjunto las páginas 39 y 43. Gracias por tu atención. No olvides realizar tus actividades o tareas escolares. Te invito cordialmente a participar de la clase en vivo de matemáticas para reforzar lo trabajado y resolver dudas o consultas. Nos encontramos en una nueva oportunidad.